Hola amigos, en este vídeo vamos a hacer un final para nuestros vídeos, un outro. En este caso yo he utilizado PowerPoint porque quería que mi final fuese animado, pero se puede hacer también con diferentes programas. Si os gustaría que lo hiciese con otros programas me podéis dejar en comentarios. Lo primero que vamos a hacer es abrir PowerPoint y eliminar las casillas de texto. A continuación elegiremos el fondo que más nos guste. En este caso yo he cogido el color rojo, que es el de mi logo, y pondremos los elementos que queremos mostrar a la gente. En este caso yo voy a poner mi nombre, una pantallita con una imagen dentro que ponga vídeo random, porque así puedo poner el vídeo que yo quiera y no tengo que estar modificando la imagen cada vez que subo un vídeo. Y así este me sirve para todos los vídeos. Y ahora lo que hago es enviar la imagen al fondo para que no se vea lo blanco y se vea bien la pantalla. A continuación lo que hacemos es coger otra imagen y en esta imagen va a haber un texto. El texto es suscríbete para más vídeos. Esta imagen es un tipo de pincel del Photoshop. Y la otra imagen que también voy a utilizar para poner texto también es otro tipo de pincel del Photoshop. Ahora lo que hago es coger los logos que me he descargado previamente y ponerlos en el orden que yo quiero y del tamaño que yo quiero. Ahora lo que hacemos es coger la otra imagen del pincel, que como he dicho antes es uno de los pinceles del Photoshop, y ponerlo donde quiero que vaya el texto. Como la imagen esta queda por encima, lo que tenemos que hacer es decirle llevar al fondo. Y ahora lo que hacemos es copiar el pincel, pegarlo y llevar al fondo. Copiar el pincel, pegarlo y llevar al fondo. Lo que haremos a continuación es insertar cuadro de texto para poner lo que nosotros queramos. En este caso yo pondré mi Facebook, mi Instagram y mi Twitter. La letra con la que estoy escribiendo se llama Futura. Es una letra descargada de internet. Si os gustaría que hiciese algún vídeo recomendándoos las páginas que yo utilizo para buscar fuentes, imágenes, etcétera, me lo podéis dejar en comentarios. Ahora lo que hago es dar más espacio entre las letras. Esto hace que se vea una letra totalmente diferente. Ahora lo que vamos a hacer es animar la imagen. Por esto me gusta PowerPoint, porque puedes animar las imágenes. En programas de internet normalmente no te deja animar las imágenes. Lo que voy a hacer es coger las tres imágenes de los iconos y hacer que se tambaleen. Y a la imagen del texto principal y la imagen debajo que pone suscríbete para más vídeos le daré un tipo de animación diferente. Una vez hecho todo esto, ahora toca guardarlo. Le tenemos que dar a guardar, exportar, crear tu vídeo y guardarlo, muy importante, en WMV, porque este es el formato que admite YouTube. Y así es como quedaría nuestro vídeo. Espero que os haya gustado, dadle a like y no olvidéis dejarme en comentarios si os gustaría que hiciese algún otro tipo de vídeo.